Hola, buenas noches. Cordiales saludos, la bienvenida al Piedra, Papel y Tinta. Estamos todas y todos pendientes de los resultados de estas elecciones subnacionales y qué les ofrecemos, además de la información con Rubén Atahuichi y Marco Ibáñez en La Razón Radio. Le ofrecemos el análisis también y vamos, por supuesto, a invitar a nuestros columnistas. Les explico cuál ha sido mi plan esta noche. He querido trenzar tres maneras de interpretar. Tengo un especialista en temas electorales, tengo un especialista en encuestas, en análisis de conflictos y tengo una especialista en temas de género, pero en análisis político también. Entonces, la idea es saber trenzar, reitero, la mirada electoral, la de los números y la del análisis político. Yo creo que nos va a ir muy bien. Así que comienzo dando la bienvenida a José Luis Exeni, que está vía Zoom. José Luis Exeni, gracias por estar con nosotros esta noche. Usted es economista, comunicador, columnista del periódico La Razón y tiene una amplia experiencia. De hecho, en temas electorales ha sido parte del sistema electoral del Tribunal Supremo Electoral en nuestro país. Muchas gracias por su tiempo y su análisis. Buenas noches, Claudia. Me da mucho gusto estar en el programa al final de una jornada muy importante para nuestra democracia, con la cual se cierra, lo hemos ido diciendo, un muy largo, muy complejo ciclo electoral en el país. Esta elección va a terminar de configurar el campo político con la elección de las autoridades departamentales, regionales y municipales. Creo que esa es su importancia y al mismo tiempo es parte de algo que va muy lento, muy difícil, que es el proceso autonómico en el país, porque tiene que ver con cómo se están reconfigurando los espacios también en las entidades territoriales autónomas. Debemos celebrar una vez más que hemos tenido una jornada tranquila, esperemos que participativa, pese a los conflictos menores, marginales respecto a tardanza en la apertura de mesas. Así es, vamos a ver enseguida los datos, José Luis. Estamos entonces a distancia, pero intercambiando criterios. Voy a dar la bienvenida acá en estudio, una bienvenida especial porque están acá y es especial para mí tener al invitado cerca porque me siento más abrigada. Lourdes Montero, comunicadora, economista, con amplia experiencia en temas de género, pero con un análisis político que yo admiro y que me parece que es un plus en el periódico La Razón gracias a sus columnas. Gracias por estar acá y se estrena el domingo. Así es, muchas gracias, Claudia. El día ha estado intenso, diría yo, la mañana un poco más tensa en el proceso por que algunas mesas no pudieron abrirse. Ya hemos escuchado, muchos jurados no se presentaron en sus mesas, mucho temor respecto a la segunda ola de contagio de COVID. Demoramos un poco y eso estresó, tensionó en las mesas, ¿no? Pero a esta hora ya tenemos que celebrar una buena jornada electoral con, tenemos algunos datos de boca de urna que nos pueden decir de que nuevamente hay una apuesta por el equilibrio, ¿no? Por que en los niveles subnacionales, en las gobernaciones, en los espacios territoriales, haya una gobernabilidad equilibrada entre varios frentes. Dispersión del voto en varios territorios, muchos partidos políticos. Esto nos habla también de un sistema de partidos débil, un sistema que está en problemas y que yo esperaría de que comience a fortalecerse en estos años de tranquilidad, porque tenemos ya un horizonte de varios años sin procesos electorales, lo que permite que los partidos se solidifiquen, si es el término. Inshallah. Inshallah, Lourdes. Armando Ortuño, también el agradecimiento por estar aquí en la montaña de Oquisamaña junto a la redacción de Extra de La Razón que están trabajando a lo largo de esta jornada.
Yo encantada con mi equipo porque han estado haciendo un esfuerzo desde muy temprano y desplegando información en La Razón Radio, ahora en este programa, pero preparando las ediciones mañana. La gente después de las elecciones busca su ejemplar de La Razón de Extra, además de la actualización minuto a minuto en la página digital, en La Razón Digital. Así que gracias, Armando. Economista, columnista del periódico La Razón, y siempre lo digo con amplia experiencia en análisis de momentos difíciles en Bolivia y en el continente, en la región. Armando, le encantan los números, así que va a tener el gusto hoy de comenzar a darnos los números más relevantes ahora. Bienvenido. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y siempre un gusto de visitarlos acá. Bueno, cerrando un largo ciclo electoral, creo que todos un poco fatigados. Sí. Y aliviados. Y también aliviados, porque yo creo que ya tenemos que entrar a otra fase política donde ya con esta elección el poder territorial también ya se va definiendo. Y creo que ya entramos en una fase donde autoridades del nivel nacional con autoridades de todos los niveles subnacionales ya tienen que empezar ya acabó, digamos, se está acabando hoy el periodo de las promesas, de las ofertas, y viene la etapa más compleja de cumplir con lo que la gente ha pedido. Hay en estos... una notita que yo quiero poner antes de ir al análisis, y es que no tenemos datos oficiales todavía. Sí. Los únicos datos que valen y van a diseñar este mapa político, este mapa de representación, es el Tribunal Supremo Electoral, y como lo ha dicho el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero Vallivian, esto se va a ir formando como un mosaico. Paciencia, todavía no tenemos más que ciertos indicios, algunos datos preliminares, eso es lo que tenemos hasta ahora, pero como la televisión tiene que decir algo y los periódicos y programas como este tenemos que decir algo, nos vamos a guiar por los datos que se están dando en varias fuentes en el país, en varios canales, medios de comunicación, por lo que va saliendo también de manera muy parcial, resultados oficiales, pero de manera muy parcial. Creo que hay que tomar esto como insumos, apenas como insumos, y veremos más adelante cómo se termina de dibujar. Pero algo hay que decir esta noche, algo hay que analizar, algunos elementos ya podríamos ir adelantando. Armando, ¿cuáles serían los números? No he visto nada. Cuéntanos. A ver, ¿cuáles serían hasta ahora? Quiero disculpar porque estuve viendo mi celular justamente viendo los datos. A ver, yo empezaría por un tema técnico, Claudia, sobre el punto que tú decías. Creo que los telespectadores y los que nos están viendo lo tienen que tener claro esto. Vamos a hablar sobre posibles resultados a partir de un instrumento que se llama encuesta de boca de urna. ¿Qué es una encuesta de boca de urna? Es una encuesta en el que hay encuestadores a la salida de los centros de votación y le preguntan en una muestra de centros de votación a la gente que sale por quién usted ha votado, ¿ok? Entonces, primer dato, no estamos hablando de datos que ni siquiera se refieren a actas, estamos hablando de una encuesta. Y quiero que seamos claros. Primer dato de una encuesta. Como es una encuesta, tiene un margen de error, ¿no es cierto? Así es. Y normalmente las encuestas de boca de urna son encuestas no tan precisas como los conteos que se hacen sobre acta. Normalmente estas encuestas, no he visto la ficha técnica, pero usualmente en el mundo este tipo de encuestas tienen entre 2 a 3% de error, más o menos. ¿Por qué es esto importante? Porque si nos están mostrando algún dato donde dos candidatos tienen una diferencia de 2 o 3 puntos... Como la alcaldía de Santa Cruz, por Exacto, ejemplo. como la alcaldía de Santa Cruz, incluso algunas gobernaciones entre las diferencias son de 2 a 3 puntos. Mensaje a todos nuestros señores que nos están viendo, cuidado, ¿no es cierto? Si eso está en el margen de error, podría haber algunos cambios en el cómputo final. Es un instrumento interesante, pero que tiene este nivel de imprecisión, ¿de acuerdo? Y un último elemento más, porque creo que es importante. Las encuestas de boca de urna además tienen un problema adicional. Hay un porcentaje importante de gente que le preguntas, deme por favor su voto al salir, y la gente dice, voto secreto. No, claro. Y eso también puede introducir algunos elementos de imprecisión. Por lo tanto, este instrumento, mucho cuidado, nos da una idea, yo creo, gruesa de las tendencias, pero
poquito de paciencia va a tener claro, evidentemente hay unos casos, como vamos a ver, donde las distancias ya son tan grandes que ya no. Que ya pero vale la pena hacer la aclaración. Bueno, vamos a ir al análisis mostrando antes los datos. Le vamos a mostrar los principales. Tenemos unos cuadros para recapitular. Ahí están. Todo esto es de Unitel. Son los datos que muestra Unitel. Ahí tiene Alcaldía La Paz, 48%, Iván Arias, César Dockweiler 35.9%, David Castro 6.7%, Álvaro Blondel 4.4%, Juan Carlos Arana 1.1% y Ronald Escobar 1.0%. Vamos al siguiente dato. Reitero, estos son datos de la cadena Unitel que ha lanzado hace apenas algunos minutos y los vamos a tomar como referencia. Vamos al segundo, ¿lo tenemos? Ahí está. Estamos con la gobernación, La Paz. Franklin Flores 37.3, Santos Quispe 27.1, Rafael Quispe 22.1, Félix Pazzi 5.4, Beatriz Álvarez 1.9 y Franklin Gutiérrez 1.3% y Juan Choque, si me ayudan con esa cámara, gracias, 1.0. Vamos al siguiente, por favor. Vamos al siguiente cuadro y me dicen si estamos en La Paz. Alcaldía Santa Cruz, ahora sí. Gary Áñez 32.9, Johnny Fernández 31.9, Adriana Salvatierra 16.2, Angélica Sosa 8.0, Rolly Aguilera 6.4 y Rosario, ayúdenme con el apellido. Chamiserín, sí. 1.6 y Víctor Hugo Núñez del Prado 0.8. Vamos al siguiente. Estamos con Gobernación de Santa Cruz. Vamos a ver, miremos ese cuadrito, a ver. Ahí está. ¿Qué nos dice Unitel? Fernando Camacho 55.4, Mario Cronenbold 34.3, Germán Caballero 5.1, Luis Felipe Dorado 1.9, Chichung Chung 1.7, Braulio Espinosa 1.2 y Víctor Ferrada 0.4. Vamos al siguiente cuadro, por favor. Vamos a la alcaldía de Cochabamba, a ver. ¿Qué nos dicen los datos de Unitel? Manfred Reyes Villa 56.8, Nelson Cox 23.3, Sergio Rodríguez 9.5, Roberto Perrogón 4.0, Johnny Antesana 2.5 y Pedro Pioluna 1.5. Esto en Cochabamba. Vamos al siguiente. Gobernación Cochabamba, a ver. Está cargando, paciencia, paciencia, estamos cargando, me dicen. Tengo problemas en el cargado. Ahí estamos, Gobernación Cochabamba, Humberto Sánchez 50.9, Henry Paredes 27.2, José Carlos Sánchez 7.8, José Luis Flores 4.1, Juan Flores 3.7, Reinaldo Becerra 2.1. Eso es en Cochabamba. Muy bien. ¿Con eso estamos? Perfecto. Hasta aquí, hasta aquí. ¿Qué decimos hasta acá? Vamos a ir con José Luis Exeni, que está vía Zoom. José Luis, hay algunas conclusiones, no puedo decir conclusiones porque hemos tenido mucho cuidado en tomar en cuenta estas cifras, ¿no? Y estamos con la fuente de un medio de comunicación, pero no sé si esto ya te da, José Luis, algunas pistas para la interpretación a futuro. Sí, quizás lo primero que hay que decir, y hay que decirlo con total responsabilidad, es que lamentamos no tener un sistema de resultados preliminares oficial. Es una asignatura pendiente de nuestra democracia, esperamos que sí lo haya en las próximas elecciones.
porque necesitamos no depender de una empresa encuestadora o de un canal de televisión, sino de una fuente oficial, que en este caso es el órgano electoral. Dicho esto, por supuesto que los datos que tenemos, los únicos que tenemos de conteos rápidos, sé que hay 2 conteos rápidos, uno de CS Mori y otro de Focaliza, nos están mostrando un poco las tendencias que ya habían adelantado en las encuestas. Primero, a nivel de gobernaciones, parece que ya hay 2 gobernadores que son electos, Camacho en Santa Cruz y Sánchez en Cochabamba. Los otros 7 podrían estar ahí se podrían ir a segunda vuelta en los otros 7 departamentos. Eso habrá que verlo conforme avancen los datos. A nivel de las alcaldías, Eva Copa, su victoria es inobjetable, lo mismo que parece que Manfred Reyes Villa en Cochabamba, y también Iván Arias habría ganado con mayoría absoluta, aunque a nivel de alcaldía se necesitan mayorías relativas. Donde sí hay un empate técnico es en Santa Cruz, en la alcaldía de Santa Cruz, entre Áñez y Johnny Fernández. Ambos ya están festejando en sus casas de campaña, lo cual siempre es muy riesgoso con resultados extraoficiales y tan apretados. Y vemos algunos otros casos importantes, pero más allá del dato que me imagino que Armando nos va a explicar con mayor propiedad, yo creo que es importante señalar que se mantiene una tendencia que ya se produjo el 2010 y el 2015, que es que la oposición tiene mucho peso importante, tanto en las gobernaciones como en especial en las alcaldías de las ciudades capitales. Esto se repite. No olvidemos que el 2015 el MAS pierde la alcaldía del Alto, pierde la alcaldía de La Paz, la gobernación de La Paz. Entonces eso también se repite. Tiene que ver con otras lógicas del voto, que no son las lógicas nacionales, sino las lógicas subnacionales, que dependen de otras variables, no solo de la organización política, sino, por supuesto, principalmente del candidato o la candidata, de la campaña, de otro tipo de adhesiones que nos muestran una capacidad de los votantes bolivianos de decidir y emitir un voto estratégico. No es un voto cerrado, no es un voto disciplinado, sino es un voto estratégico, y como decía Lourdes, genera equilibrios, en este caso equilibrios en lo que se conoce como división vertical del poder respecto a los resultados que hubo en las elecciones del año pasado. Bueno, vamos a las encuestas. José Luis ha mencionado, además de algunas líneas, ya algunas victorias que parece que se van a consolidar, el diálogo con las empresas encuestadoras, algo que había sido muy discutido en las últimas elecciones, porque las encuestas dispararon o les hicieron disparar para cualquier lado, como esa última encuesta de un medio escrito que le dio por ganador a Carlos Mesa el último domingo, y resulta en Comunidad Ciudadana, y resulta que 7 días después gana el Movimiento al Socialismo con el 55.1. Yo creo que ese fue el bochorno más visible. Pero al margen de este caso, sí hubo una serie de críticas a las empresas encuestadoras, y hubo también dudas de parte de los candidatos, de las fuerzas políticas. ¿Será con estos resultados preliminares que las empresas encuestadoras, Armando, entraron en razón e hicieron mejor la tarea que en las últimas elecciones, dados los resultados? A ver, viendo los resultados de la encuesta de boca de urna, que también es una encuesta, por si acaso, claro. Así que cuidado. Claro. Yo diría que un poco... O sea, hasta ahora estamos encuesta contra encuesta. Contra encuesta. A ver, yo creo que a tu pregunta, yo creo que lo que nos muestran en este momento, si comparamos con los últimos resultados de las encuestas, es que esta vez no es raro en el orden de los candidatos. Es decir, identificaron las tendencias gruesas, ¿no? Arias estaba en primer lugar, Eva Copa estaba con una ventaja suficiente, Manfred Reyes Villa en primer lugar, detectaron el surgimiento de Áñez. Entonces creo que en esa lógica de las grandes tendencias en los primeros y segundos lugares, creo que esta vez las encuestas cumplieron su rol, pero quiero marcar un tema que no es menor. Algunas diferencias son significativamente importantes. A ver, por ejemplo, le daban al MAS 6% en el Alto. Por lo que estamos viendo, probablemente va a estar en 18, 19%, 20%. Estamos hablando de 3 veces más de lo que le daba la encuesta. Le daba a Cox 11% en Cochabamba. Obviamente ha ganado Manfred Reyes Villa, pero probablemente Cox va a estar más cerca del 25 que del 11.
y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente... Ahora, los otros etcétera son del MAS también, porque sus ejemplos hasta aquí de desinflar un candidato es el MAS. Sí, básicamente, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con el gran problema, porque otra vez, el electorado masista es un electorado más bien popular, un electorado que por sus condiciones sociológicas no necesariamente tiene un acceso a teléfonos en la dimensión que tienen otros segmentos sociales. Mucho del electorado masista vive en zonas más bien periurbanas. Y porque el voto del MAS es el que se oculta también por este y entonces último probablemente, contexto históricamente. Exacto, probablemente otra vez las encuestas, aunque insisto, yo creo que hay que primero decirlo, han acertado en el orden de los candidatos, en las tendencias grandes. Creo que es un buen punto para los encuestadores, no ha sido el desastre de octubre, pero en algunas diferencias vuelven a mostrar la subestimación del voto del MAS, ¿no? Ahora, entrando ya a los resultados, a lo que me pedías hace un rato, sí, creo que hay cosas interesantes ya viendo y considerando además este tema técnico. En el caso de las gobernaciones, creo que ya por las diferencias establecidas aquí, más allá del error de las encuestas, parece bastante claro el que a nivel de las gobernaciones ya está resuelta la gobernación de Santa Cruz con Camacho, la gobernación de Cochabamba a favor del MAS, la gobernación de Potosí a favor también del MAS, y la gobernación de Oruro está 39,9%. Es probable que en el conteo final llegue al 40 y algo, y la diferencia es 10 puntos con el segundo. Entonces es altamente probable que ya estemos, digamos, en 4 departamentos ya con gobernador electo. Santa Cruz, súper seguro; Cochabamba, segurísimo; Potosí, segurísimo; y Oruro, con alta probabilidad. 3 a favor del MAS, 1 a favor de la oposición. Parece que estamos ya ante posibilidad de segundas vueltas bastante claras en el caso de Chuquisaca, porque ahí la diferencia entre el candidato Condori y el candidato del MAS es de 2-3 puntos. Puede haber alguna variación, ya no alcanza que alguno de ellos pueda ganar en primera vuelta. Creo que ya es evidente que vamos a segunda vuelta en Chuquisaca. En Pando está igual, está muy cerca el candidato del MAS y el candidato del movimiento Tercer Sistema, que es un ex-masista, Richter, que están igual a 3-4 puntos. Parece difícil que alguno pueda lograr los puntos para evitar la primera vuelta, entonces creo que vamos en Pando a segunda vuelta. Y en el caso de Tarija, sorpresa, se va Oliva y quedan para segunda vuelta muy cerca Montes y Ruiz del MAS, ¿no es cierto? Esas 3 me parece que es muy difícil que no haya segunda vuelta. Y todavía yo diría, esperemos cómputo final en el caso de La Paz y del Beni. En el caso de La Paz, con el candidato Flores, está con casi 37 puntos, y la diferencia es más de 10 casi con el segundo. Con voto rural y algún tema podría tal vez lograr los 3 puntos para llegar al 40 y evitar la segunda. Así que ahí yo pondría, por lo pronto hay segunda vuelta, pero... un minuto. Y lo mismo en el caso del Beni, porque en Beni, gran sorpresa, Unzueta, el doctor del movimiento Tercer Sistema, sale primero, pero está el MAS en segundo lugar con unos 4 puntos nada más, pero Unzueta está a 2-3 puntos. A mí la sorpresa está en otro lado. Bueno, y además Yanine Áñez. Yanine Áñez ni siquiera en su casa. Ni siquiera sale para disputar la segunda vuelta. Entonces, yo diría... 15.4. Resumen, entonces, claro. Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y muy probablemente Oruro, creo que ya tienen gobernador. Segundas vueltas bastante seguras, me parece, Chuquisaca, Pando, Tarija. Y un poquito de paciencia, La Paz y Beni. Veremos La Paz. Por ahí les alcanza tanto a Flores como a Unzueta para evitar la segunda vuelta. En el caso de los municipios, se comprueba básicamente lo que mostraban las encuestas. Creo que ya está clara victoria de Arias en La Paz, de Manfred Reyes Villa en Cochabamba, de Copa en el Alto, mucho menos fuerte de lo que le indicaban las encuestas. Algunas encuestas ya le estaban dando 80% y va a sacar 65%. Igual es un gran resultado, pero... otra vez. No tan como lo anunciaban las encuestas. Y Tarija también ya muy clarito, la victoria del candidato Torres. Esas 4 están bastante sólidas, pero como dijo, basta victoria simple en el caso de alcaldías, pero en algunas hay sorpresas, ¿no? En este momento, gran sorpresa, nadie se esperaba que el MAS pudiera ganar la alcaldía de Sucre.
según los datos preliminares, estaría ganando la alcaldía de Sucre. Es un poco el consuelo para los masistas. Y en el caso de Trinidad, gran sorpresa, el candidato de Unzueta, Cámara, está ganando la alcaldía de Trinidad. Y otro de los notables cambios, Ernesto Suárez, caudillo del Beni, que estaba de candidato a la alcaldía de Trinidad, en la encuesta aparece cuarto. Es decir, realmente en el Beni estamos viendo el fin de unas dinastías políticas fuertes, Suárez, Áñez, ¿no? que obtienen resultados bastante costos. Y todavía yo diría que no tenemos mucha claridad. Santa Cruz, eso sí está muy cercano. Exacto. Áñez, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa. Por ahí Fernández puede pasar todavía por unos puntos. Oruro también, muy disperso el voto entre el candidato del MAS y el candidato de Solvó. Estamos hablando de 1 punto, 2 puntos entre ambos. Cobija, también muy estrecho entre el candidato del MAS y otro candidato de otro partido de otro partido. Y en Potosí. Tercer sistema. Y en Potosí también, entre Lali y, si no me equivoco, otro candidato de otro partido opositor, muy cerquita también, pero muy disperso. En el caso de Oruro, Cobija y Potosí, mucha dispersión de voto, es decir, estamos hablando de candidatos que pueden ganar con 27, 28% de los votos, es decir, van a tener problemas de gobernabilidad. Okay. Quizás para acabarte el balance, yo lo que rescataría de este primer gran foco, ¿no? Es que a este paso, digamos, el MAS consolida algunas zonas de fuerte votación, ¿no es cierto?, sobre todo en el occidente. Se consolidan algunas gobernaciones que eran obvias para la oposición, como el caso de Santa Cruz, dado el voto que ya habíamos visto en el nacional. Para mí la gran sorpresa, viendo estos datos, Claudia, es el buen desempeño de las fuerzas que yo llamaría alternativas. Eva Copa en el Alto, ¿no es cierto?, gran resultado. Unzueta en el Beni, inclusive haciendo ganar a su candidato para Trinidad. Muy buen desempeño de las fuerzas alternativas al MAS, no opositoras tradicionales, sino alternativas, en Cobija, ¿no es cierto? Prácticamente es un match entre el MAS y fuerzas que salieron del MAS también. El triunfo el buen resultado de Condori en Chuquisaca, ¿no es cierto?, que es este ex dirigente también del MAS, campesino, que se alejó del MAS y que ha armado su propia estructura y que ahora otra vez está punteando para la gobernación y quizás pueda ganarla en segunda vuelta. Y también el buen resultado de Negro Montes en Tarija, que no es del grupo tradicional. Entonces, me da la impresión que el panorama político boliviano se enriquece con esta subnacional, con una mayor diversidad de expresiones políticas, que van más allá de la clásica polarización, me da la impresión. Tenemos ya nuevas fuerzas alternativas que están logrando un resultado interesante en esta subnacional y que van a ocupar un puesto interesante en el poder territorial. Entonces, sí, se enriquece mucho más, digamos, nuestro escenario electoral, más allá del clásico MAS versus oposición tradicional. ¿No? Balance completo de Armando. Lourdes, de acuerdo, balance primero de números que le pedimos a Armando, pero he hecho también un balance político. ¿Está de acuerdo ya con la interpretación de Armando en el diseño político que parece que nos dejan estas subnacionales? Creo que es imposible competir con la memoria de Armando respecto a los números, porque nos puso el panorama nacional aun cuando estábamos viendo el eje, pero yo quisiera detenerme en esta hipótesis de Armando respecto al desempeño de estas fuerzas que él llama alternativas, que no serían como la oposición tradicional al MAS, ¿no? Es más, yo diría que ha tenido un mal desempeño la oposición directa. Tenemos apenas Comunidad Ciudadana con un posible candidato en Santa Cruz, tenemos a Creemos con un candidato, es decir, las fuerzas opositoras al MAS que veíamos a nivel nacional se han desdibujado bastante en los niveles subnacionales. Y ahí me quisiera detener mucho en el desempeño del movimiento Tercer Sistema en el Oriente, absolutamente inesperado, porque lo conocíamos en su rostro colla. En su rostro colla. ¿Por qué en el Oriente está teniendo tan buen desempeño? Yo creo que en el Beni hay un reflejo muy directo de la crisis del COVID.
ese médico es un personaje casi heroico en su desempeño, el candidato a la gobernación que ahorita está liderando las encuestas y que se prestó la sigla de Movimiento Tercer Sistema porque él no era un militante de ese movimiento para desempeñarse como candidato, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el COVID fue un factor central en la toma de decisiones de las elecciones en el Beni, ¿no? Y en Pando más o menos ha ocurrido lo mismo. La candidata que está punteando también por Movimiento Tercer Sistema era una persona, yo diría, cercana al MAS, ¿no? Amiga del MAS, pero que hemos visto que en el Oriente hay estas fuerzas enojadas con el MAS que se han ido a movimientos alternativos y esos son los que han tenido un buen desempeño en ese Oriente. José Luis Exeni, ahora hemos hablado de lo que ha funcionado, hemos hablado de los ganadores, me gustaría, José Luis, que haga el ranking de los perdedores, que los hay. Solvó creo que es una fuerza perdedora esta vez, pero me gustaría su mirada más completa sobre quiénes perdieron, quiénes son los perdedores. Antes de identificar a los perdedores, me gustaría señalar que con estas elecciones estamos asistiendo a una suerte de reconfiguración del sistema de representación política. Es un buen dato que 122 organizaciones políticas y alianzas, nada menos, hayan postulado candidaturas en estas elecciones. Es un gran número. Por supuesto, varias de ellas son nominales, se activan solo cuando hay elecciones, luego desaparecen. Pero nos da cuenta de una vitalidad, sobre todo de agrupaciones ciudadanas a nivel departamental, regional y local. Si pensamos en partidos, claramente lo único que ha quedado en pie, si ustedes quieren y era previsible, es el MAS como partido de alcance nacional. De hecho, es el único partido que postuló candidaturas a nivel nacional. Bueno, habían otros más también pequeños. Los grandes derrotados en términos del sistema de partidos son Unidad Nacional, que no tiene asambleístas en la ALP, sino tampoco tiene ni gobernadores ni alcaldes. Demócratas es otro derrotado, pierde su plaza fuerte que es Santa Cruz y Beni, y es desplazada por creemos, en Santa Cruz. En La Paz, claramente, aunque no es un partido, pero Solvó, que tuvo una presencia en la alcaldía de 20 años, 10 años como Movimiento Sin Miedo, con Juan del Ganado y otros 10 años con Revilla, hoy queda fuera de escena también, y posiblemente también, no solo en La Paz, sino como organización política. Habrá que ver qué es lo que sigue. Y los otros pequeños partidos, que siempre son testimoniales, nominales, MNR, ADN, Pambol, etcétera, etcétera. Efectivamente, el que queda en pie por su desempeño, sobre todo en Beni, es Movimiento Tercer Sistema. Hay una muy importante apuesta de Pazzi, que fue la sorpresa del 2015 cuando ganó la gobernación de La Paz. Luego tenemos varias agrupaciones ciudadanas que van a tener presencia en ciudades capitales, en ciudades intermedias, y eso es muy bueno y ha ocurrido en anteriores comicios. Veremos cómo se pinta el mapa al final del proceso. El año 2015 el MAS ganó 227 de las 339 alcaldías que estaban en disputa. Es posible que ahora ocurra algo similar, por supuesto, por su fuerte presencia rural. Entonces, ¿cómo cierro esta lectura? Diciendo que hay un tránsito, si ustedes quieren, todavía no está muy claro, desde un sistema de partido predominante que durante casi 15 años, poco más de 10 años, lo ejercía el MAS, a un sistema de pluralismo entre moderado y polarizado. Y esto es importante en términos democráticos. Habrá que ver cómo se reconfigura. En todo caso, estas elecciones nos están demostrando que hay una vitalidad en la representación, hay una vitalidad en el pluralismo, pero por supuesto siguen siendo deudas pendientes la renovación de liderazgos, la necesidad de tener organizaciones políticas fuertes, con procesos de democracia interna. No hemos visto nada de eso, o muy poco, en estas elecciones, y creo que sí hay una renovación en el propio sistema. Vamos a ver qué es lo que pasa a partir del eje que va, me imagino, liderizar Camacho desde la gobernación de Santa Cruz, en articulación con algunas otras fuerzas opositoras, dependiendo de los resultados finales.
Y el sistema de partidos, que como nos decía Lourdes, también deja una tarea pendiente. Yo voy a cerrar este primer bloque, me voy a una pausita y luego vamos pensando en lo que preliminarmente podemos imaginar en el tejido con el gobierno central, porque hemos hablado de un MAS que gana las elecciones generales y ahora estamos hablando de un mosaico con lógicas distintas que de todas maneras se tiene que relacionar con el poder central. ¿Cómo se va a dar este relacionamiento? Es la pregunta después de esta pausa. Usted tiene la razón. Extra, para personas extraordinarias como tú. De retorno estamos con José Luis Exeni, Lourdes Montero, Armando Ortuño, 3 columnistas del periódico La Razón. José Luis Exeni con amplia experiencia en asuntos electorales, Armando Ortuño con las encuestas y las proyecciones numéricas y Lourdes Montero con análisis político muy fino, así que decía que estoy en muy buenas manos. Nos decía nuestro productor Oscar Capriles, entrar en lo que sorprendió, que si Sucre, que si... ¿Quieres darle una vueltita más, Armando? Ya, una vuelta más. A ver, sorpresas, ¿no es cierto? A ver. Lo que no estaba en las encuestas y todo el mundo pensaba, creo que hay una primera sorpresa, aunque algo ya se decía, pero no está fuerte, insisto, vuelvo a repetir, la sorpresa del triunfo, en algún caso el triunfo, y en otro caso el buen posicionamiento de estos candidatos alternativos en el Oriente. Empecemos por el doctor Unzueta, ¿no es cierto? Que está muy cerquita de ganar la gobernación. Factor COVID. Claro, un señor que además no ha hecho vida política, es un doctor, como lo explicó hace rato, Lourdes, que aparece en medio de la crisis del COVID. Con su propia plata, fue a curar a la comunidad. Correcto. En Trinidad. Exacto. Y que desplaza, es que no es poca cosa, mira, tú sabes, el poder político en el Beni durante una gran etapa histórica estuvo en manos del ADN y del MNR. Por supuesto. En cierto sentido, Suárez y Áñez son herederos de esa herencia política del MNR y el ADN. Claro. Estamos hablando de hace 20, 30 años. Bueno, Áñez ya no es heredera de nada, Armando, con pero ese digo, porcentaje. Mira, pero ellos son.
Y luego tenías la otra gran fuerza que se establece en el Beni y en el Oriente en los últimos 10, 15 años, que es el MAS, que se vuelve una gran fuerza en esta zona. Lo interesante de esta elección es que ambas fuerzas resultan, no sé si relegadas, menos el MAS, que sigue teniendo, pero tanto Áñez como Suárez caen en el Beni y surge este señor Unzueta. Hay que notar que el triunfo no es solo de Unzueta, sino su candidato Cámara gana la alcaldía de Trinidad en este momento. Entonces, y la otra fuerza tercerista, yo diría, es esta fuerza de Richter en Pando, junto con Ana María Reis en la alcaldía de Cobija, que le enfrentan y lo están obligando, pues, quizás al MAS, a una segunda vuelta en Cobija. Otra vez, ahí también desaparece el caudillo de siempre y sus candidatos, que era Leopoldo Fernández, y el juego político en Pando se juega entre el MAS y una fuerza que ha salido del propio MAS, ¿no es cierto? Entonces, creo que es una primera gran sorpresa, me parece, además de lo que ya sabíamos de Bacopa, todo esto, ¿no? Que ya las encuestas lo estaban reflejando. La otra sorpresa es esta victoria del MAS en Sucre, ¿no? Cuando todo el mundo esperaba, Sucre es una ciudad que vota muy fuerte por la oposición. Se había caracterizado por ser Chuquisaca campesina masista, y la ciudad, Sucre, la ciudad blanca, claro, voto blanco también, ¿no? Claro. Ahora, bueno, pero hay que también matizar un poco esto, porque el triunfo del candidato, por lo menos según la encuesta, el triunfo del candidato del MAS en Sucre se da en un escenario de mucha dispersión. Si le está ganando con 35, 36%, mientras que ahí el problema fue que la oposición se dispersó en varios candidatos, ¿no es cierto? Creo que esa es otra sorpresa adicional a las que ya sabíamos, ¿no es cierto? Yo agregaría que hay algunos triunfos que no parecían, no triunfos, pero buenos resultados, por ejemplo, que algunos candidatos del MAS. Ruiz, en Tarija, la verdad que las encuestas y las evaluaciones iniciales mostraban que el MAS estaba yendo bastante debilitado en Tarija. Históricamente Tarija no le dio. Muchos pensaban que la segunda vuelta en Tarija iba a ser entre Montes y Oliva, ¿no es cierto? Y ahora se mete en el juego Ruiz, digamos que es de los candidatos masistas que le ha ido mejor que en las encuestas, ¿no? Otros han caído, ¿no es cierto? Creo que ese es otro dato interesante y bueno, y creo que el resto son las tendencias más estables, ¿no? Sí, Lourdes, mientras estábamos en la pausa, decía, el foco está en el eje, y eso me parece muy interesante, porque, lo hemos dicho en varios editoriales, estamos dibujando un sistema muy grande, un mosaico realmente muy detallado, y las luces de esta noche, sin datos preliminares, ¿no? Con la sorpresa que no sabemos qué hacer, cae la piñata y no sabemos qué agarrar en datos, estamos en el eje de todas maneras. ¿Qué estará pasando y qué va a pasar con los rinconcitos y cómo todo esto va a adquirir forma, ¿no? Lo que no está visible, lo que no está en el eje. Así es, son 339 municipios que seguramente iremos descubriendo con los días cómo se termina de armar ese denso tejido. Pero tú hacías una pregunta antes de ir al corte, de decir, cuando tengamos ese tejido completo, ¿cómo desde el nivel nacional se va a ir hacia la articulación subnacional? Porque yo creo que el gobierno en Bolivia tiene su fortaleza a partir de esa articulación con lo subnacional. Es decir, cómo logra realmente alianzas más allá de solo trabajar con el partido MAS, con estos otros partidos que han salido también de su seno, pero que ahorita están en parte enojados con el MAS, y yo creo que hay que pensar cuál va a ser su relación, y con sus francos opositores que deberían... O sea, el fenómeno Copa en chiquitito. El fenómeno Copa multiplicado por 10, diría yo, en muchos gobiernos municipales y en ciertos territorios. El movimiento Tercer Sistema nunca ha sido muy alejado ideológicamente del MAS. Y está en el oriente con mucha fuerza, con mucha presencia, entonces hay que prestarle especial atención. Pero lo que yo te decía es que luego vas a tener estos otros, estoy pensando en el partido Creemos, tal vez en el partido de Manfred Reyes Villa, que van a querer posicionarse con mayor fortaleza en la oposición, ¿no? Claro. Yo creo que ellos tienen que aprender la lección de demócratas, de Unidad Nacional, de Solvó. No les basta con
mostrarse como la oposición al MAS, tienen que construir un proyecto político propio y tienen que construir hacia adentro un partido político. O sea, cuando dice aprender de ellos es aprender lo que no hay que hacer. Aprender lo que no hay que hacer, es decir, no es brillar en una elección y luego desaparecer. Y yo creo que ese es uno de los temas de nuestro sistema político, que no tenemos partidos sólidos que nos permita tener una oposición sostenida a lo largo del tiempo. Comunidad ciudadana también yo creo que puede aprender mucho de esta lección. Es decir, no me basta solo construir mi discurso y mi posicionamiento contra el MAS. Necesito construir partido, necesito construir militancia, necesito construir democracia interna, por tanto, ser una alternativa mucho más allá de soy opositor al MAS. Yo agregaría a lo que decía, una cosita rápida, a lo que decía, que creo que es importante. El gobierno, en este momento, el presidente Arce, tiene que repensar, en cierto sentido, dos tipos de relacionamientos diferentes. ¿No es cierto? Eso iba. Uno con las oposiciones clásicas, pero el otro con los movimientos alternativos. Sí, a eso iba. José Luis, ahora sí, con el gobierno central, el gobierno central del movimiento al socialismo va a tener que relacionarse con los suyos, es decir, con las nuevas autoridades que tengan el signo del MAS y por lo tanto sea mucho más fácil, digamos, porque hay una sintonía política, la relación con las nuevas fuerzas, la relación con los tradicionales y aprender de lo que ha sucedido en el pasado, porque no es la primera vez que tenemos un gobierno central masista y fuerzas subnacionales de todos los plumajes. Me cuesta, sobre esta base, imaginarme una luna de miel entre Lucho Arce y Luis Fernando Camacho. Me cuesta pensar en una luna de miel entre Luis Arce y el Manfred Reyes Villa, ¿no? Muy complicado. ¿Lecciones, algunas ideas, recomendaciones? Sí, yo creo que el gobierno de Luis Arce tiene que relacionarse y aprender a relacionarse con todos, independientemente de si son del oficialismo o de la oposición más radical o menos radical o más alternativa. Esta elección nos deja dos escenarios o retos de gobernabilidad. Uno es cómo se va a vincular el nivel central del Estado con las entidades territoriales autónomas, sobre todo a nivel de las gobernaciones. Si el MAS ratifica sus victorias en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, y todavía no sabemos qué va a pasar en Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, creo que hay un buen escenario en términos de gobernaciones. Tengo la impresión de que la dificultad o donde más puede haber conflictos o dificultad para generar espacios de coordinación, de relacionamiento entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas va a ser en el eje La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Camacho, Manfred, Reyes Villa y Arias. Ellos tres pueden liderizar, si ustedes quieren, el bloque opositor más radical respecto al gobierno. Pero también esta elección nos deja retos de gobernabilidad en las asambleas departamentales y en los consejos municipales. No sabemos cómo van a quedar, es probable que tengamos escenarios en La Paz, para no ir muy lejos, quizás que se da el escenario que señala Armando, de una victoria de Flores, que es probable que no necesariamente tenga mayoría de asambleístas. Lo mismo ocurrirá en otras asambleas departamentales y en consejos municipales. Entonces creo que ese hilado es importante, es fino, asumiendo que, claro, es más complejo construir escenarios de gobernabilidad cuando son muchas fuerzas políticas, hay mucha dispersión, mucha fragmentación, muy poca disciplina partidaria o de las agrupaciones ciudadanas. Y un punto más que hay que añadir es que no tenemos mucho tiempo que perder en disputas por gobernabilidad, porque el tamaño de la crisis socioeconómica y el tamaño de la crisis sanitaria es tan grande que ojalá inmediatamente se posesionen las nuevas autoridades, se establezcan los mecanismos de coordinación para enfrentar esta doble crisis en un escenario con disminución de recursos, con muchas demandas, con disputas seguramente distributivas o redistributivas. Entonces, la buena noticia es que el ciclo electoral concluyó. Hemos estado en elecciones desde el 2014 prácticamente, 2015 municipales, 2016 referéndum, 2017 jurisdiccionales, 2018 primarias, 19 elecciones fallidas, 20 otras elecciones, 21 otras elecciones. Concluye el ciclo electoral, esa es la buena noticia. La crisis político-institucional está en agenda, pero será parte de un horizonte más largo
de reforma, ojalá de reforma normativa integral, pero lo que va a concentrar la atención y los escenarios de gobernabilidad tienen que ver con conflictos sectoriales, tienen que ver con la crisis económica, con la crisis sanitaria. Esperemos que las autoridades electas entren con buen espíritu, que el gobierno también asuma que no puede solo coordinar con gente del MAS, sino tiene que coordinar y establecer políticas públicas de manera concertada con todas las autoridades electas. Y bajo un principio de igualdad, ¿no? Hay que trabajar con el mundo subregional bajo un principio de igualdad. Armando, hemos hablado de las sorpresas. ¿Te animas a enterrar alguna fuerza política, alguna que ya, tú crees que ya no vaya a surgir? ¿Es el momento de decir adiós a alguna fuerza política o sería muy aventurado? Siempre es aventurado. Tú sabes que en política nunca nadie muere, ¿no? Siempre puede resucitar bajo ciertas circunstancias. Y hay esa frase fantástica que a mí me gusta, que dice que en política tanto los triunfos como las derrotas nunca son absolutos ni finales, ¿no? Pero algunos entran en terapia intensiva después de algunas elecciones. Dicho eso, digamos, sí, yo creo que lo fuerte es que sí creo que se acaba, el ciclo por lo menos salen muy debilitados, con muy pocos recursos políticos finalmente, fuerzas como Demócratas, como Unidad Nacional, como Solvó, que eran un poco el pilar. Y esas tres, perdón Armando, además de derrotadas, yo creo que vienen también cansadas, porque vienen de una campaña larguísima desde la anterior, por lo menos la anterior crisis electoral del 2019, el gobierno transitorio, la postergación y seguimos en campaña, la derrota frente al movimiento al socialismo con el 55.1, más campaña, otra derrota, solo de pensarlo me canso yo. Están fatigadas, yo creo. Y te olvidas de ADN y Tuto Quiroga. Claro, exacto. Pero da la impresión que ya la elección nacional, en cierto sentido, jubiló, digamos, ese ciclo de este sistema de este pseudosistema de partidos que se estaba construyendo. Y ahora, evidentemente, las locales lo terminan de verificar, ¿no es cierto? Es decir, emerge un nuevo sistema, no sé si todavía es un sistema de partidos, porque es así todavía de frágil, ¿no? Emergen nuevas fuerzas que van a probablemente constituir un futuro sistema de partidos en el ámbito opositor. Ahora, ahí también hay problemas, ¿no? Porque aunque Gary Áñez obtiene un buen resultado en Santa Cruz, el candidato de Comunidad Ciudadana, en realidad es el único triunfo de Comunidad Ciudadana en esta elección. Lo llamativo es que además es un triunfo, perdón Armando, muy parte individual, persona, porque exacto, uno vota por persona, el periodista casi, ¿no? Muy por él, ¿no es cierto? No sé si del partido. Y ese es un dato fuerte, porque la gran fuerza política parlamentaria de la oposición, que es Comunidad Ciudadana, y en votos por el voto por Carlos Mesa en octubre, no ha logrado transformar ese éxito, ni siquiera en un éxito moderado en las elecciones subnacionales, ¿no? Y lo que tenemos es el surgimiento de caudillos, en cierto sentido, ¿no? Camacho en Santa Cruz, Manfred Reyes Villa en Cercado Cochabamba, Cercado Cochabamba, la ciudad, Arias acá en La Paz, etc. Entonces, nos muestra efectivamente, pero a tu pregunta, ¿no? Sí, yo creo que Demócratas, Solvó, Unidad Nacional, estos que eran un poco los componentes básicos del sistema opositor de partidos durante casi 14 años, cierran un poco un ciclo, se les va a ser muy difícil volver a reflotar, porque no tienen ni siquiera una presencia territorial. Antes, incluso con presencias territoriales, lograron mantenerse. Si el drama, yo te digo, esos partidos es que ni tienen representación parlamentaria, ni tienen ahora representación territorial. Entonces es muy difícil. Y yo te diría que el último, y el otro no es tanto partidos, pero yo creo que sí es también personajes, ¿no? Si tú ves en la nueva gama de gente que ha entrado, son también ciertos caudillismos locales también, con mucho peso, que también desaparecen. Desaparece la herencia de Percy Fernández. Mira,
Percy Fernández ha sido alcalde 20 años. Y muy querido en Y muy Santa querido. Cruz. Desaparece un poco, y es una pena porque fue una buena gestión desde mi punto de vista, un poco la herencia de Juan del Granado aquí en La Paz, ¿no es cierto? Es otro signo el que ahora gobierna la Bueno, alcaldía. pero Juan del Granado hace rato ya, ¿no? Pero bueno, al final solo Pero es la un poco es herencia. la herencia. Te digo. Son como linajes que van desapareciendo también. Sí. Y entonces ahí hay una... Pero diferente, ¿no? Es que me cuesta comparar a Luis Revilla con Juan del Granado. Bueno, pero estamos en eso, ¿no? Y también me parece que en el propio MAS, sí también es un momento de que algunos personajes se la tengan que ir repensando, porque algunos de los problemas en esta elección creo que son fruto de malas decisiones, malos cálculos electorales. ¿Qué personajes? Yo creo que fundamentalmente, por ejemplo, la dirigencia de aquí del Departamento de La Paz tiene que evaluar sus decisiones, ¿no es cierto? ¿Cómo cuáles? ¿Qué personaje y qué decisión, Armando? No te voy a poner nombres, ¿no? Pero aquí hay una dirigencia. nombres. Lourdes. Bueno, ahí, ¿no? Mañana Solo decirte que para cerrar esta idea de el desafío de la gobernabilidad desde el nivel nacional y subnacional, tenemos una prueba inmediata. Es el proceso de vacunación. O sea, el proceso de vacunación requiere un pacto nacional y va a ser el primer momento en el gobierno nacional, va a tener que jugar con todo su equipo de tejer fino las alianzas subnacionales para que esto funcione. Absolutamente. Porque que funcione la vacunación es bueno para todos. Así es. Alcaldes, gobernadores y presidente de la República. Así es, para todos y todas. Y hablando de todas, mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Lourdes Montero, elecciones subnacionales y género. ¿Algún mensaje respecto a las candidaturas, los celebro resultados? Que Adriana Salvatierra esté tercera en Santa Cruz. Es una de las candidatas que más abiertamente muestra su militancia feminista. Hemos tenido muy pocos liderazgos femeninos en las gobernaciones y a todas les ha ido bastante mal. Yo creo que hay un ejército de mujeres en los consejos y las asambleas y ahí va a haber todo un desafío del movimiento de mujeres de llevar adelante la agenda de las mujeres con esos sujetos políticos. Pero en porque estos biológicamente, elegimos mujeres, pero su cabeza no necesariamente tiene la agenda de los derechos de las mujeres como prioridad. Y en estas cifras, bajo las luces de esta noche, de este final de jornada electoral, está Iván Arias, Doc Bailer, el Juan, Pedro, Lucho, Armando. Es que yo creo que esta elección desde esta perspectiva es otra vez frustrante. Y yo creo que es un problema tanto de los partidos, de las fuerzas políticas, como también de los electores, ¿no? Creo que aquí hay dos ámbitos que hay que trabajar más. El primer tema es los partidos. Me parece que en general, por ejemplo, ha habido muy poca audacia en muchos partidos de apostar, por ejemplo, a liderazgos femeninos para las candidaturas. Yo creo, por ejemplo, que algunos liderazgos femeninos probablemente lo hubieran hecho mejor, incluso que algunos de los candidatos que han estado aquí. Te cito por solo un caso, ¿no es cierto? La concejal Molina Pero no sucedió. En Cochabamba, pues te digo, entonces, que tenía mucha fuerza, ha hecho una excelente labor en Pero la... no sucedió. Es no que le mi dieron punto la es que candidatura. no sucedió. Por eso te digo. Que quienes eligen siguen siendo hombres por eso caudillos. te digo, exacto. Y ese creo que es un gran tema, primero en los partidos, esa poca apertura, poca audacia a pensar de que tú puedes tener excelentes candidatos o excelentes candidatas Y pensamiento mujeres patriarcal y un esquema patriarcal. ¿no? Pero quiero también decir que en el propio electorado, y eso también lo tenemos que empezar a evaluar, es decir, el problema también es que el electorado a veces empieza a funcionar desde pautas que no son las más adecuadas. Entonces, tenemos que hacer y así un trabajo, seguiremos por los siglos de los siglos, si es que no hay un cambio, si es que no provocamos un cambio. José Luis, nos queda muy poquito, tal vez una vueltita más a todo esto para cerrar. Quizás cerrar con el tema de género. Yo creo que este horizonte de la democracia paritaria, que es un ideal, que es una buena idea, tiene una buena noticia y una pésima noticia. La buena noticia, como bien decía Lourdes, es que seguramente vamos a tener asambleístas departamentales
mujeres y concejalas municipales con una presencia bastante aproximada, ojalá, a la paridad de género. Esa es una buena noticia y se reafirma esto que ya ocurrió con las senadoras, con las diputadas. La pésima noticia es que no vamos a tener una vez más ninguna gobernadora electa. El 2015, de las 339 alcaldías, 311 fueron alcaldes hombres y solo hubo 28 mujeres. Es probable que se repita esa tendencia. Esta mañana cuando fui a votar vi mi papeleta para alcaldía y eran 11 hombres que estaban allí. Para alcaldes no había ni una sola mujer. Entonces ahí tenemos una asignatura pendiente que seguramente tiene que ver con una reforma normativa, tiene que ver con mayor movilización y mayor exigencia de que esto que es la democracia paritaria sea un horizonte más real. En todo caso, es parte de las luchas de los movimientos de mujeres. Y bueno, lo importante, y me gustaría cerrar señalando que de mi parte, creo que esta elección, además de cerrar un ciclo electoral, está reafirmando la apuesta democrática de las bolivianas y los bolivianos por definir la legitimidad de las autoridades y representantes en las urnas. Está dando un mensaje importante en términos de la necesidad de avanzar en esto que está congelado, que es el proceso autonómico, y está terminando de configurar el escenario de un nuevo campo político que esperemos que sea democrático. Necesitamos partidos democráticos, necesitamos un sistema de partidos más sólido, más institucionalizado, partidos menos machistas, menos patriarcales. Tenemos mucha agenda por delante, además no es nueva, lo venimos diciendo desde hace 25, 30 años, pero es parte del aprendizaje, parte de la profundización democrática, y celebro que la ciudadanía, una vez más, la ciudadanía al final del camino siempre es la que va, participa, vota y reafirma nuestra vocación democrática. Creo que eso es importante en términos institucionales, democráticos, políticos, pacíficos, ir, votar, elegir, decidir, y eso es parte del aprendizaje. Entonces creo que debemos celebrar esta nueva jornada y debemos asumir que hacia adelante tenemos una gran tarea en términos de reforma normativa. Gracias, José Luis. Últimas palabras, Armando, para irnos. Quiero decir que, sin embargo, pese a que hemos ido en el tema de género, quiero recalcar de que hay posibilidades de gran cambio de comportamientos y de orientación. Quiero en eso hablar de la gran Ciudad del Alto, en este tema. La Ciudad del Alto reincide, en cierto sentido, en elegir a una mujer para que guíe las tareas en la alcaldía, ¿no es cierto? Ya eligió a Chapetón hace 5 años y hoy en día elige a Eva Copa, ambas mujeres jóvenes, aymaras, modernas y que quieren hacer las cosas. Obviamente les deseamos lo mejor en sus gestiones, pero te muestra que el país, cuando tú le puedes ofertar un liderazgo interesante, femenino, vota por él. Vota, incluyendo en los lugares que a veces uno podría pensar que son más difíciles. Entonces, creo que ahí los partidos tienen el reto de ser más audaces para proponer gente diferente, más moderna, más diversa. Y quiero agregar, yo le cambiaría audaz por menos machista, hermano. Además, yo me gusta. Pero quiero un poco cerrar también este ciclo electoral, Claudia. A mí me parece que estos resultados de la elección subnacional, que completan los resultados de octubre, creo que muestran un país que está apostando a la diversidad en la democracia, y eso creo que es importante. Es decir, creo que en eso sí estamos pasando un nuevo momento. No va a ser fácil, implica más trabajo para los políticos tener que dialogar, coordinar con unos, con otros, como tú decías, con gente de todos los pelajes. Quizás lo más fácil para gobernar es gobernar solo con los de mi pelaje o solo con los del pelaje así bien diferente al mío. Lo que nos está dando el mensaje, me parece, los ciudadanos hoy, es más bien dándonos, oye, aquí hay un montón de pelajes de todo tipo y tú tienes que adaptarte a muchas situaciones de diversidad. Y yo creo que un sistema político democrático se enriquece cuando tiene desafíos de gestionar la diversidad. Un sistema político democrático se fragiliza, se fosiliza cuando solamente es entre algunos o entre dos grupitos que andan disputándose el poder. Cuando esto se abre así con fuerza, es más difícil, no es más fácil, es más difícil, pero al final yo creo que es mejor para la sociedad en su conjunto. Entonces creo que el reto boliviano ahora es gestionar esta diversidad, lograr que todos podamos trabajar bien con esa diversidad, apostar también a la cooperación, no necesariamente porque alguien es de otro pelaje no va a poder trabajar por el bien del país conmigo. Entonces creo que es un reto en ese sentido positivo. Yo lo veo bien, ¿sabes? Creo que si algo habíamos criticado al último periodo del presidente Morales, y luego fue terrible el año pasado, fue
que cada vez que alguno de los actores políticos del sistema intenta una lógica solo de predominio, olvidándose de los otros, empiezan a funcionar mal las cosas en el país. Y el momento cuando todos nos empezamos a dar cuenta que somos muy diversos, cada uno con sus ideas, pero que todos más o menos tenemos que dialogar y cooperar, las cosas empiezan a ser mejores y democráticas en el país. En ese sentido, la diversidad de situaciones que estamos viendo esta noche, para mí es una buena señal. Ahora, va a ser más difícil, va a ser más difícil, pero yo creo que son las dificultades que valen la pena. Gracias, Armando. Lourdes, para irnos. Cierro celebrando lo que José Luis mencionaba, que es este espíritu democrático a toda prueba, ¿no? Yo salí a votar a las 9 de la mañana, terminé a las 12:30, y la gente estaba ahí haciendo su fila en el sol. Es emocionante ver a las personas de la tercera edad, que ya no es obligatorio votar, yendo con todo su esfuerzo, ¿no? Es decir, realmente creemos que nuestro voto importa. Y eso hay que subrayarlo, hay que sostenerlo. En las redes sociales en algún momento se oía de que todo es fraude, no vayan a votar. No, o sea, la calle nos ha demostrado lo que estamos viendo en las imágenes. Una responsabilidad increíble de la población. Jóvenes liderando las mesas de votación como jurados electorales, realmente impecable, ¿no? Entonces, y sin militares, a diferencia de la última elección, algo que a mí me da una tranquilidad psíquica enorme. Sí, y además en un orden, la gente iba en la mañana si era tal número, en la tarde si era tal número, buscando su número de mesa en la app es decir, realmente hay una militancia democrática en la población. Esa militancia democrática de la población tiene que ser responsablemente administrada por los partidos políticos. Tienen que realmente hacer pactos, tienen que negociar. Este agotamiento que se ha visto de tantas elecciones, yo creo que ahora tiene que ser compensado por políticos que se sienten a la mesa, negocien por las prioridades de la población. Eso es lo que la gente espera. Bueno, son las 21:22, yo ya me pasé de la raya. Quiero agradecer a José Luis Exeni, quiero agradecer a Armando Ortuño, acá, a Lourdes Montero, 3 columnistas que definitivamente nos han ayudado a, como lo hacen en sus columnas, a comprender lo que sucede en el país. Y hoy, de manera especial, terminando este ciclo de configuración del poder político, ¿no? De lo nacional a lo subnacional, como decía José Luis Exeni, y ahora en tranquilidad, como nos decía Lourdes, ahora con tranquilidad terminemos de hacer las tareas, vacunemos, hagamos propuesta, crezcamos como país. Ese es el último punto con el que yo me quedaría al final de esta jornada. Tranquilitos, vamos a esperar los resultados que solo los puede dar el Tribunal Supremo Electoral en los días que vengan. A mí solamente me queda agradecer a mi equipo, por supuesto, a estos 3 columnistas de lujo que hemos tenido esta noche, pero quiero agradecer también a mi equipo de todos los medios. Desde la mañana me he sentido absolutamente satisfecha con todos los jefes de redacción y sus equipos trabajando, con Rubén Atahuichi, que están todavía ahí, Rubén Atahuichi de La Razón Digital, Miguel Gómez en La Razón Papel, Toño Dalense con El Extra, Miguel Lascano también de La Razón, ahí está Marco Ibáñez con La Razón Radio junto a Rubén Atahuichi en La Razón Digital, el equipo también a lo largo de todo el día. Este programa que usted lo puede ver en su celular gracias al esfuerzo de Oscar Capriles, estoy con Gabriel, no nombro a todos, pero Fabricio que está aquí a mi lado, todos, y no solamente quienes trabajan, desfilan por acá, me pone contentísima, está Enrique Castro de Recursos Humanos, José Los Sánchez que sube las galletas, las Coca-Colas,
Karen Recas, Dani Fernández, los gerentes. ¿Qué hacen dos gerentes en un domingo a esta hora? Estamos haciendo equipo, estamos haciendo familia. Estoy más que contenta. Mi agradecimiento a todo mi equipo y a ustedes por acompañarnos. Mañana muy tempranito, Rubén Atahuichi no sé si va a dormir, pero a las 8 va a estar con Marco Ibáñez en La Razón Radio. Que tenga una linda semana y que tengamos pronto resultados. Y ahora, pasadas las elecciones, nada, a tejer, a construir el país desde mañana mismo. Muchas gracias, buenas noches.